Es posible que un hijo ilegítimo, despreciado desde su nacimiento y apodado el bastardo, pudiera redefinir por completo el destino de una nación y forjar uno de los imperios más influyentes de la historia. La historia de Guillermo y de Inglaterra no es solo la de un rey, es el relato de cómo la ambición, la brutalidad y una visión inquebrantable pueden cambiar el mundo. Hoy desvelaremos el épico viaje del hombre que conquistó un reino contra todo pronóstico, y cuyo legado resuena hasta nuestros días en el idioma que hablamos, las leyes que nos rigen y las tierras que pisamos. Nuestra historia comienza alrededor del año 1028, en el castillo de Falaise, Normandía. Aquí nace Guillermo, fruto de una relación ilícita entre Roberto I, duque de Normandía, y Herleva de Falaise, una mujer de origen humilde. Desde su primer aliento, fue marcado por el estigma de su nacimiento. El apodo, Guillermo el Bastardo, no era solo un insulto, era un recordatorio constante de su precaria posición en un mundo obsesionado con el linaje y la legitimidad. Esta etiqueta sería el combustible de una ambición voraz, una herida que solo podría sanar con la conquista de una corona. En 1035, el destino golpea de forma brutal. Roberto I muere durante una peregrinación a Jerusalén, y Guillermo, con apenas 7 u 8 años, se convierte en el nuevo duque de Normandía. Pero un niño duque es una presa fácil. La corte normanda se sumerge en una espiral de violencia y anarquía. Los varones, hambrientos de poder, conspiran y se asesinan entre sí. Protectores, tutores y sirvientes leales a Guillermo caen uno tras otro, víctimas de emboscadas y venenos. Guillermo crece rodeado de cadáveres y traición, aprendiendo a una edad temprana que la supervivencia dependía de la desconfianza y de una crueldad calculada. Cada día era una lección sobre el precio del poder. A los 19 años, el niño que había sobrevivido al caos estaba listo para convertirse en un hombre de guerra. En 1047, una coalición de varones rebeldes, liderada por su propio primo, se alzó para derrocarlo de una vez por todas. Cerca de Caen, en la batalla de Val es-Dunes, Guillermo demostró su genio militar. Con el apoyo crucial del rey Enrique I de Francia, su señor feudal, aplastó la rebelión. La victoria fue total y sangrienta. Ya no era el fugitivo asustado, sino el señor indiscutible de Normandía. Había probado su valía en el campo de batalla, silenciando con la espada a quienes se burlaban de su origen. Guillermo comprendía que el poder militar no era suficiente, necesitaba legitimidad social y alianzas poderosas. La encontró en Matilde de Flandes, hija del influyente conde Balduino V. Su matrimonio, celebrado entre 1051 y 1053, fue un golpe maestro de la diplomacia. A pesar de la oposición inicial del Papa por motivos de parentesco, la unión se consolidó otorgando a Guillermo un aliado formidable en Flandes y una esposa que sería su más fiel consejera y una regente capaz en sus ausencias. Matilde no solo le dio herederos, sino que reforzó su estatus, ayudando a borrar la mancha de su bastardía. Alrededor del año 1064, el azar, o quizás el destino, puso en manos de Guillermo la llave del trono inglés. Harold Godwinson, el conde más poderoso de Inglaterra, naufragó en las costas de Normandía. Guillermo lo tomó bajo su protección, un eufemismo para cautiverio. Según la versión normanda, en un acto de profundo significado político y religioso, Harold juró sobre reliquias sagradas apoyar la reclamación de Guillermo al trono de Inglaterra. Este juramento, fuera sincero o forzado, se convertiría en la justificación moral y divina para la invasión que se avecinaba. En enero de 1066, el rey Eduardo el Confesor de Inglaterra, primo lejano de Guillermo, muere sin un heredero directo. El Uitenhagement, el consejo de nobles anglosajones, ignorando cualquier supuesta promesa a Guillermo, elige y corona de inmediato a Harold Godwinson como rey Harold II. Para Guillermo, esto no es solo una afrenta política, es un perjurio, una traición a un juramento sagrado. La noticia enciende su furia y pone en marcha la maquinaria de guerra más ambiciosa de su tiempo. Durante la primavera y el verano de 1066, Guillermo emprende una tarea monumental. En los puertos de Normandía, se construye y reúne una flota de invasión sin precedentes, más de 700 barcos. Reúne un ejército multinacional de miles de soldados, normandos, bretones, flamencos y mercenarios de toda Europa, todos atraídos por la promesa de tierras y riquezas. Durante meses, la gran armada espera en Saint-Valery-sur-Somme, mirando ansiosamente al cielo, rezando por vientos favorables que los lleven a través del Canal de la Mancha hacia su destino. La tensión era palpable, la historia contenía la respiración. El 28 de septiembre de 1066, los vientos finalmente cambian, la suerte sonríe a Guillermo. Mientras su flota cruza el canal, el rey Harold II se encuentra a cientos de kilómetros al norte,
repeliendo una invasión vikinga en la batalla de Stamford Bridge. El ejército de Guillermo desembarca sin oposición en la bahía de Pevensey. La audacia y el cálculo estratégico son perfectos, mientras una Inglaterra exhausta celebra una victoria pírrica en el norte. Un ejército fresco y formidable establece una cabeza de playa en el sur, construyendo fortificaciones y preparándose para el enfrentamiento final. El 14 de octubre de 1066, cerca de Hastings, los dos ejércitos chocan. Harold, habiendo marchado a una velocidad increíble desde el norte, forma su ejército en la cima de una colina, creando un muro de escudos casi impenetrable. Durante horas, la infantería normanda y la caballería se estrellan contra la sólida defensa anglosajona. La batalla parece perdida para Guillermo, hasta que despliega una de sus tácticas más brillantes y arriesgadas, la falsa huida. Los jinetes normandos simulan retirarse en desorden, tentando a los inexpertos soldados ingleses a romper filas y perseguirlos. La trampa funciona. Una vez que el muro de escudos se quiebra, la caballería normanda se da la vuelta y masacra a sus perseguidores. En el caos final, el rey Harold II es abatido, poniendo fin a la era anglosajona. El día de Navidad de 1066, en la abadía de Westminster, el mismo lugar donde Harold había sido coronado, Guillermo el Bastardo se convierte en Guillermo I, rey de Inglaterra. Pero incluso su coronación estuvo marcada por el fuego y el miedo. Cuando los nobles ingleses presentes aclamaron a su nuevo rey, los guardias normandos que rodeaban la abadía, sin entender el idioma, confundieron los vítores con el inicio de una revuelta. En su pánico, prendieron fuego a los edificios cercanos. Así comenzó el reinado normando, con una corona impuesta por la fuerza y un reino que ardía en la desconfianza. El norte de Inglaterra, sin embargo, se negaba a someterse. Entre 1069 y 1070, las rebeliones en Northumbria provocaron la ira más implacable del conquistador. En una campaña de terror sistemático conocida como la Devastación del Norte, Guillermo ordenó a sus ejércitos quemar aldeas, destruir cosechas y matar ganado. Se implementó una política de tierra quemada que provocó una hambruna masiva y la muerte de decenas de miles de personas. Fue un acto de crueldad calculada, diseñado para aniquilar cualquier esperanza de resistencia y grabar a fuego el poder normando en la memoria de Inglaterra. Para asegurar sus fronteras, Guillermo volvió su vista hacia Gales. Creó los condados de la Marca, territorios fronterizos gobernados por sus lores normandos más leales, otorgándoles poderes casi absolutos. Estos señores de la Marca construyeron una red de imponentes castillos de piedra, fortificaciones que servían tanto para la defensa como para la proyección de poder, extendiendo gradualmente el dominio normando sobre las tierras galesas. En 1085, Guillermo ordenó su obra maestra administrativa, el Domesday Book. Este censo sin precedentes registró con un detalle asombroso cada palmo de tierra de Inglaterra, documentando quién era el propietario, cuánto valía y qué impuestos se le debían a la corona. No era solo un registro fiscal, era una declaración de poder absoluto. Guillermo quería saber, y por tanto poseer, cada rincón de su nuevo reino. Este libro es, hasta hoy, una de las fuentes históricas más valiosas de la Edad Media. Los últimos años de Guillermo no fueron de paz. El conquistador de reinos luchó por controlar a su propia familia. Su hijo mayor, Roberto Curtose, se rebeló abiertamente contra él, desatando conflictos que desgastaron al viejo rey. Continuas guerras en el continente contra el rey de Francia y otros rivales demostraron que el poder, una vez ganado, debe defenderse constantemente. En 1087, durante el asedio de la ciudad de Mantes, en Francia, Guillermo sufrió una herida fatal al caer de su caballo. Su final fue tan caótico como su vida. Abandonado por sus nobles, que corrieron a asegurar sus propias tierras, su cuerpo fue dejado casi solo. Su funeral fue un desastre. Su cadáver, hinchado por el calor, era demasiado grande para el sarcófago de piedra, y al intentar forzarlo a entrar, el cuerpo reventó, llenando la iglesia de un olor insoportable. Incluso en la muerte, el drama y la violencia parecían seguirlo. La historia de Guillermo el Conquistador nos enseña que el origen no define el destino. Un bastardo despreciado se convirtió en el arquitecto de la Inglaterra moderna. Su brutalidad fue legendaria, pero también lo fue su visión. Nos legó un sistema feudal, una red de castillos que aún salpican el paisaje, un idioma enriquecido por el francés normando, y una estructura de gobierno centralizada cuyo eco perdura. Guillermo nos recuerda que la adversidad puede forjar una determinación inquebrantable, y que, a veces, para construir un nuevo mundo,
es necesario destruir el anterior. ¿Qué lección podemos aprender? Que las etiquetas que nos imponen no tienen por qué ser nuestra sentencia. Como Guillermo, podemos usar los desafíos como combustible para reescribir nuestra propia historia. Si te ha fascinado la historia de este conquistador implacable, suscríbete a Glorias de la Historia. Cada semana desenterramos las vidas de los personajes que moldearon nuestro mundo. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje al pasado.